Una paradoja extraña atraviesa la experiencia humana. Los miedos más paralizantes no llegan en el día, llegan en la quietud de la noche, cuando las distracciones del día se desvanecen y quedas solo con tus pensamientos. El terror nocturno no necesariamente habla de criaturas sobrenaturales, habla de esa ansiedad que se apodera de tu mente cuando apagas la luz. Las preocupaciones financieras que parecían manejables a las 2 de la tarde se vuelven montañas insuperables a las 2 de la madrugada. Tu corazón late más fuerte y tus manos sudan. El silencio de la casa amplifica cada sonido. Hasta la nevera zumba. El reloj se escucha. La respiración agitada se oye. Pareciera que todo conspira para recordarte que estás vulnerable. Este momento de fragilidad humana muestra algo profundo sobre nuestra naturaleza caída. Necesitamos más que autoayuda. Necesitamos más que técnicas de relajación. Necesitamos una promesa que trascienda nuestras circunstancias. Existe una palabra, una promesa que ha sostenido a generaciones de creyentes en sus momentos más oscuros. Consideremos por un momento la historia de Gedeón, que también consideramos estos días. Un hombre común enfrentando una situación extraordinaria. Los madianitas habían invadido la tierra como una plaga destructiva. Su número era incontable. La escritura los describe como langostas en multitud. Gedeón se encontraba trillando trigo a escondidas, no en el lugar apropiado donde todos pudieran ver, sino en un lagar, oculto, temeroso de que los invasores descubrieran su pequeña provisión de alimento. El miedo había reducido a este hombre a vivir en las sombras. Cuando el ángel del Señor se le apareció, las primeras palabras fueron: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón miró a su alrededor. ¿Valiente? Él se escondía. ¿Esforzado? Él dudaba que Dios estuviera siquiera con su pueblo. Pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Ve el potencial que existe cuando su presencia se encuentra con nuestra debilidad. Gedeón reunió un ejército. 32,000 hombres respondieron al llamado. Parecía un buen comienzo contra una multitud incontable. Entonces Dios hizo algo inesperado. Redujo el ejército. Primero a 10,000, luego a 300. Imagina el terror que debe haber sentido Gedeón. Cada reducción hacía la tarea más humanamente imposible. La noche de la batalla llegó. 300 hombres rodearon un campamento que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los camellos enemigos eran incontables como la arena de la orilla del mar. La luna iluminaba esta disparidad absurda de fuerzas. Gedeón podría haberse consumido por el terror nocturno. Literalmente. Era de noche. El terror era real. Las probabilidades eran aplastantes. Pero algo había cambiado en su corazón. La promesa de Dios resonaba más fuerte que las circunstancias visibles. Cada uno de los 300 llevaba una antorcha escondida en un cántaro de barro. Llevaban trompetas en lugar de espadas. Cuando Gedeón dio la señal, rompieron los cántaros. La luz brilló simultáneamente desde 300 puntos alrededor del campamento enemigo. El sonido de las trompetas desgarró el silencio nocturno. El grito por la espada de Jehová y de Gedeón se elevó como un rugido celestial. Los madianitas despertaron en confusión total. En la oscuridad comenzaron a atacarse entre ellos, pensando que enemigos los rodeaban por todas partes. La victoria no vino por la fuerza humana, vino porque Dios había prometido: yo estaré contigo. Esa promesa transformó el terror nocturno en triunfo divino. La presencia de Dios convirtió la debilidad humana
en fortaleza sobrenatural. Esta historia nos lleva directamente a las palabras del Salmo 91, versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Estas no son palabras casuales, son una promesa forjada en el corazón mismo de Dios para sus hijos. El salmista describe desde la experiencia de alguien que ha enfrentado la oscuridad y ha encontrado refugio. El Salmo 91 comienza con una declaración radical. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar significa más que visitar. Habitar implica residencia permanente. Implica que has hecho de la presencia de Dios tu dirección espiritual. No corres hacia Dios solo en crisis, sino que vives en Él constantemente. Cuando habitas en Dios, algo fundamental cambia en tu relación con el miedo. El terror nocturno pierde su poder paralizante, no porque las circunstancias cambian necesariamente, sino porque tu perspectiva se transforma desde la eternidad. Una vez más, el comentarista Matthew Henry nos enseña que quien escoge a Dios por fe como su protector, encontrará en Él todo lo que necesite o desee. Esta es una promesa no parcial, no limitada. Dice allí, todo lo que necesites. La vida espiritual del creyente está protegida por la gracia divina. Las tentaciones de Satanás se describen como lazos del cazador, trampas ocultas diseñadas para capturar y destruir. Pero la gracia del Señor actúa como un escudo invisible que detecta y desvía estos ataques espirituales. El terror nocturno tiene dimensiones que van más allá de lo físico. Incluye las dudas que atacan tu fe cuando estás solo. Incluye los pensamientos de desesperanza que susurran que Dios te ha abandonado. Incluye también los miedos sobre el futuro que se magnifican en la quietud. Se promete una gran seguridad a los creyentes en medio del peligro. No seguridad de que nunca enfrentemos dificultades, sino seguridad de que nunca enfrentaremos dificultades solos. La presencia de Dios convierte cada valle de sombra de muerte en un paseo acompañado. La sabiduría divina impedirá que los creyentes se asusten sin causa. Dios filtra nuestros miedos. Algunos de nuestros miedos son legítimos y requieren acción prudente. Otros son fantasmas o ideas, imaginaciones. Su sabiduría, la sabiduría de Dios, nos ayuda a discernir la diferencia entre lo uno y lo otro. La fe impide que nos asustemos indebidamente. Incluso cuando el miedo tiene base verdadera, real, la fe proporciona la perspectiva correcta. Mira la situación desde el trono de Dios y no solo desde nuestras limitaciones humanas. Lo que acontezca es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esta verdad corta a través del terror nocturno como ninguna otra. Si Dios es verdaderamente soberano, y ciertamente lo es, entonces nada llega a tu vida sin pasar primero por su amoroso filtro paternal. No hay razón para temer cuando entendemos que cada circunstancia, cada prueba, cada dificultad ha sido permitida por aquel que nos ama con amor eterno. Esto no significa que todo vaya a ser agradable. Significa sí que todo tendrá un propósito bueno para nosotros. El pueblo de Dios verá cumplidas no solo sus promesas, sino también sus amenazas. Dios es perfectamente confiable. Cuando promete protección, la cumple. Cuando advierte sobre las consecuencias del pecado, también las cumple. Su carácter no cambia. Esta confiabilidad divina se convierte en el fundamento de nuestra paz en la noche. Podemos descansar no en la esperanza ciega, sino en la certeza de que Dios es quien dice ser y hará lo que ha prometido hacer. No temerás el terror nocturno. La palabra terror en el texto implica algo que causa un pavor paralizante. El tipo de miedo que te deja inmóvil, incapaz de pensar con claridad o actuar con sabiduría.
Este es precisamente el miedo que la promesa de Dios neutraliza. Pero aquí debemos confrontar una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Nuestra capacidad para generar seguridad es completamente inadecuada. Puedes instalar las mejores cerraduras en tu casa, puedes tener ahorros sustanciales o puedes rodearte de personas que te amen. Todo esto puede proporcionarte cierto nivel de comodidad diurna, pero cuando llega la noche oscura del alma, cuando enfrentas esas realidades que ningún esfuerzo humano puede controlar, necesitas algo más profundo que tus propios recursos. Intenta hablar contigo mismo para salir del terror nocturno. Di a ti mismo que todo estará bien. Repite afirmaciones positivas, cuenta tus logros pasados. Pero estos métodos pueden funcionar en cierta medida y temporalmente, pero a la final se topan con el límite de tu capacidad humana. La frustración del hombre que trata de salvarse a sí mismo es como alguien que trata de levantarse a sí mismo tirando de sus propios cordones de zapatos. Por más fuerte que tire, por más determinado que esté, la ley de la física hace que el esfuerzo sea inútil. El terror nocturno existe porque vivimos en un mundo caído donde las cosas realmente pueden salir mal, donde la enfermedad realmente puede atacar, donde la economía realmente puede colapsar, donde las relaciones realmente pueden acabarse. El miedo no es completamente irracional, pero aquí es donde la gloria del Evangelio resplandece más brillante. Cristo no vino simplemente a darnos buenos consejos para manejar nuestros miedos. Cristo vino a confrontar la raíz de todos nuestros terrores, nuestra separación de Dios. En la cruz, el Señor Jesús experimentó el terror nocturno máximo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó el abandono que nosotros merecíamos, Él enfrentó la oscuridad que nosotros habíamos creado con nuestro pecado. Y a su vez, la resurrección de Jesús declara que ningún terror nocturno es permanente para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora entonces podemos aplicar esta verdad transformadora a nuestras noches actuales de ansiedad. Cuando sientes esa familiar opresión del terror nocturno, recuerda conscientemente transformar ese miedo en fe en Dios. Confía plenamente en la protección de Dios. Esto no significa presumir que nunca enfrentarás dificultades. Significa confiar en que cualquier dificultad que enfrentes será filtrada por su amor y será usada para sus propósitos eternos en tu vida. Pide al Señor en oración que te ayude a cultivar esa comunión diaria con Cristo. Haz de tu vida una ofrenda continua de amor y obediencia. La próxima vez que el terror nocturno toque a la puerta de tu corazón, recuerda que no estás solo en esa oscuridad. El mismo Dios que estuvo con Gedeón en la batalla está contigo en tu dormitorio. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos está disponible ahora para todos los que esperan en Él. Tu refugio no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de aquel que es más grande que todos tus problemas. No temas el terror nocturno, porque tu Dios nunca duerme, nunca se cansa y nunca te abandona.